Muy buenas a todos, bienvenidos a otro arco directo. Hoy es 24 del 2 de 2022 y son ya las 8 menos 20. Así que, bueno, pues bienvenidos a otro... Uy, a ver... Uy, se me olvidó poner la cam. Siempre en todos los directos tendremos que tener algún fallo con la cam, no os preocupéis. Es ya marca de la casa. Ahora bien. ¿Qué tal? Bienvenidos. A ver, estoy mirando un momentito el chat. Vale, ¿todo bien? Perfecto. Laura siempre cumpliendo su función borrando bots. Un clasiquito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? O sea, la semana pasada no hubo directo de arqueología. Pues bueno, ya lo dije ayer. Porque estuve preparando un torneo de Warhammer y me tuve que poner a pintar como un loco. Bueno, pues fue muy horroroso. Y al final, bueno, y tesis y tal. Así que, bueno. Pero bueno, hoy tenemos un temita. Volvemos a las lecciones de historia. Eh, y nada, hoy vamos a hablar de un tema poco estudiado. No sé ni cuánto nos ocupará hoy en el directo. Pero bueno, es interesante la verdad. Hablaremos sobre lo que es las luchas patricio-plebeyas o el conflicto patricio-plebeyo en, espera, que estoy escribiendo. En lo que es la antigua Roma y tal. Ando. Vale, ahora ya está. Vale, entonces eso. A ver, ¿quién me va a seguir? Un momentito. Ali, supongo que eres Ali. Ali-chan. Bueno, bienvenida y gracias por el follow. Que todo esto me recuerda de que lo dijo un poco ayer, pero bueno, lo recuerdo hoy. Cualquier difusión, cualquier compartir. Hola Ali, gracias. Compartir en redes, en lo que sea, me ayuda mucho. Porque muchos de los follows que tengo fuera de mi entorno ha sido gracias a que amigos míos, Paitor, Tuco, Laura, quien sea, han compartido y me ayuda bastante. Entonces, pues eso. También os recuerdo que si queréis apoyar estos directos, los arqueodirectos, o si os mola el contenido de videojuegos y tal, podéis suscribiros, que es gratis con Prime. Y quien quiera dejar algún dinerito, oye. Que al final, joder, yo esto lo hago un poco también por amar al arte, porque quiero divulgar historia y arqueología. Pero al final también se agradece un poco de compensación, porque al final hay un trabajo previo detrás sobre todo los directos de arqueología. O por lo menos o los videojuegos una inversión de tiempo, ¿vale? Entonces, pues eso. Cualquier ayuda se agradece. Ya sois varios los que os habéis suscrito y os lo agradezco mil. Vale. Hola Hitor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Has hablado por el curro, no? ¿O qué? Lo dicho, ¿vale? Hoy vamos a hablar del conflicto patricio-plebeyo. El conflicto patricio-plebeyo... A nada de salir, ánimo. Ponme el stream en el móvil mientras lo escuchas. El conflicto patricio-plebeyo, ¿vale? Va a sentar las bases de lo que es el origen de la República Romana y de luego sus leyes. Esto es muy importante porque lo que entenderemos luego por la República Romana, la base se fundamenta en el conflicto patricio-plebeyo. Si nos centramos en la cronología romana, tendremos como tres grandes periodos, ¿vale? Luego con los subperiodos. Pero tendríamos
un primer periodo, que es el de la monarquía, con los reyes etruscos, la ciudad de Alba Longa y tal. La sucesión de los reyes de los reyes romanos. Y luego pasaríamos, es decir, la población romana expulsaría a esos reyes y instauraría lo que sería luego la República Romana. ¿Vale? Luego, después del periodo republicano, o sea, tendríamos dentro de la República Romana, en el origen de la República, los conflictos patricio-plebeyos, la conquista de Italia, que más o menos va a la vez, y a raíz de ahí, luego tendremos ya las guerras púnicas, las guerras en Oriente y tal, y luego tendríamos las guerras civiles. Y con las guerras civiles, ahí tengo el bigote, por cierto, tengo que ir al barbero porque tengo el bigote que está rebelde hoy. Y ya con las guerras civiles empezaríamos, pues a lo mejor, los conflictos entre los optimates, los populares, que son las diferentes fases del Senado. Llevar barbas es de griegos o bárbaros. Por eso soy griego. O bigote también, ojo. El bigote largo es muy galo, muy celta. Bueno, pues lo que decía, una vez eso, pues con los conflictos dentro de los sectores políticos, de los optimates y los populares, y las sucesivas guerras civiles, pues tendremos conflictos como el complot de Catilina, la primera guerra civil entre Pompeyo y César, la segunda entre Marco Antonio y Octavio. Ya tendríamos pues el triunfo de Octavio y el imperio, con las diferentes dinastías y sucesos y la crisis del siglo III y la entrada de los pueblos bárbaros y tal, ¿vale? Pero eso ya para nosotros queda muy atrás. Hoy vamos a hablar de la base de la República. Encima es un periodo que a mí me encanta. Y la base de la República es un tanto... Incluso el problema también cronológico que tenemos, ¿vale? El problema nos cuesta a veces un poco ubicarlo y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Por cierto, hoy somos 9. Genial, muchas gracias. ¿Qué ocurre para ubicarlo cronológicamente? En la época monárquica, no es una república como hoy entendemos, ¿vale? Al igual que las repúblicas o la democracia ateniense, no es como la entendemos hoy. Es la República Romana, tiene unas estructuras y justamente esas estructuras son un fruto del conflicto patricio-plebeyo. Pero al igual que la democracia ateniense es una república donde hay muchas cámaras, podemos contar incluso 3 cámaras legislativas o ejecutivas y tal, en el que incluso una de sus cámaras, la elección creo que es la cámara, es que no me acuerdo, de la democracia ateniense, estoy un poco verde, tengo que repasarlo, que un día podemos hacer directo sobre Atenas, por cierto. Una de sus cámaras, la composición de la cámara es a sorteo, en función también de todo aquel que sea partícipe de la defensa de la república, bueno, en este caso de la polis, ¿vale? Si tú no defendías a la polis, no participas en el ejército, además todo lo hablamos en el directo de Esparta, no tenías derecho a participar en la política de la ciudad. Vale, volviendo un poco al tema, ahora veremos un poco ese origen de la República Romana, porque veremos que va a ser ya no hablamos ni de censitaria, sino que va a ser oligárquica, va a ser de los patricios. Básicamente la política la van a controlar los patricios y el pueblo, la plebs, no va a tener capacidad de actuación a nivel político. Primero, para hablar de
de lo que entendemos por... O sea, para entender el conflicto patricio-plebeyo hay que entender qué son los patricios y qué son los plebeyos. Eh, el, el patricio, ¿vale? Luego entenderemos patricio en diferentes épocas de forma muy diferente. No es lo mismo a lo mejor un patricio veneciano que un patricio romano, de época romana. Y no es lo mismo que un patricio veneciano de la época del gran auge de la República de Venecia. Entonces, cuando entendemos por patricio, lo entendemos como aristocracia, nobleza romana, ¿vale? Como esas familias de origen que fundaron Roma, o que estuvieron en los orígenes de Roma. Entonces esas se las considera eso, como familias nobles, como patricios, ¿vale? Pero igualmente cuando hablamos ahora de los patricios en esta época, es muy diferente a lo mejor como lo entenderemos en época tardo-republicana o en época imperial o tardo-imperial y tal, ¿vale? Cuando estamos en la fase de la formación de la República Romana, ya se han expulsado a los reyes tarquinios, al último rey de Roma y tal, vemos que los patricios son un reducido grupo de familias nobles que acaparan básicamente todo el poder político y económico. En este caso, pues eso, ¿cómo controlan todo el poder político y económico? A través de vínculos gentilicios. Sobre todo uniéndose entre familias a raíz de matrimonios, alianzas políticas y tal. Y el poder económico y social lo acaparan mediante una red clientelar, ¿vale? ¿A quién pertenecía esa red clientelar? El resto de la población, lo que entenderíamos por plebeyo o la plebs en latín, ¿vale? Se hacían como una serie de vínculos clientelares o lazos clientelares basados en un concepto latino que se llama el fides, es decir, una relación libre en el que las partes, tanto el patricio como el plebeyo, se reparten las obligaciones tanto políticas como económicas mutuas. Es decir, se quedaba muy claro qué tipo de relación había. No hay que confundir con, con el feudalismo, porque el feudalismo había una serie de relación feudo-vasallática, tanto del señor feudal como del vasallo, en el que yo te protejo, a cambio tú cultivas mis tierras y cuando estemos en guerra tú tienes que estar en mi leva. Aquí no, aquí es como una relación con la familia, incluso a lo mejor es más parecido a una relación mafiosa, por decirlo así. Eh, vale, ¿qué ocurre? Que esta plebe no podía, o sea, veía como básicamente em, lo acaparaba todo los patricios y veían cómo había una serie de diferencias entre tanto los patricios como los plebeyos. Entonces empezaron a generar una serie de tensiones de diferentes ámbitos, tanto político, económico, social. Ahora veremos un poco las causas. Entonces, veremos que estas tensiones darán origen ya al asentamiento de la República, ¿vale? ¿Qué causas llevarían al enfrentamiento patricio-plebeyo? Pues bueno, hay varias líneas generales o demandas que hacen los plebeyos para satisfacer un poco sus demandas y un poco para rebajar el nivel de tensión que había en la sociedad romana. A nivel de contexto histórico, ¿dónde nos ubicaríamos? Pues a partir del siglo IV, ¿vale? Estaríamos hablando
del, bueno, sí, a partir del siglo IV es cuando ya se empieza un poco a, a rebajar el nivel de tensión, pero digamos que el conflicto empezaría en el 494, que es con la secesión del Monte Sacro. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco las ahora veremos un poco los motivos, ¿vale? Como hemos comentado, son varios los motivos, tanto económico, político y religioso jurídico. Hay que tener en cuenta que en sociedad romana, como vimos en el directo de religión, muchas veces lo jurídico y lo religioso van unidos. Incluso muchos jueces también van a imparten justicia, ¿vale? A nivel económico, sobre todo, es que la mayor parte de la plebe eh, se había visto perjudicada sobre todo por las crisis de las sociedades arcaicas previas, sobre todo de la época de la época previa a la república, a la monarquía y todo eso. Entonces, claro, se implantaron una serie de estamentos o no de estamentos, sino de leyes sociales o de distribución social que a la o de sí, o leyes sociales se podría decir, que a la propia plebe no le beneficiaba y es más le perjudicaba bastante. Perdón. Y además estamos hablando de que se viene de una economía gentilicia en el que básicamente la economía la tienen los patricios. Entonces estamos hablando de un sector de la población muy empobrecido. Por cierto, me habéis disculpado un momento, voy a coger agüita que tengo en la mochila. Ya tengo agüita. Jeje. Vale. Estamos hablando pues eso, de que venimos de una época arcaica, de la época monárquica y tal, que, que ha hecho que desgaste mucho, tanto a nivel social como económico, a la población, o sea, a los plebeyos, ¿vale? Y entonces esto es una cosa que ante un cambio político se acaba acrecentando mucho. Pero hay un cambio político, pero estamos viendo que la base social y económica sigue siendo la misma. ¿Qué empezamos a ver? Saturación poblacional. Roma está conquistando Roma necesita conquistar nuevos territorios. La población necesita tierras para cultivar, tierras para alimentarse, necesita expandirse y estamos viendo que no se pueden expandir porque Roma sí se está expandiendo, pero esas tierras se las está quedando los patricios. Entonces empieza a haber una saturación de población, que la ciudad Roma empieza a no dar más de sí. Eh, Otro de las causas de que los patricios acapararan los terrenos, básicamente, es pues el descenso de la producción agrícola. Ocurre, esto es un gran ejemplo y se puede extrapolar a la España del siglo XIX, en el que las tierras estaban básicamente en propiedad de la aristocracia, o de la nobleza, o de grandes terratenientes, y no se explotaban la tierra. Por lo tanto, siempre ha habido un problema muy grave para la agricultura española. Pues lo mismo está ocurriendo eh, en el inicio de la República. ¿Qué pasa? La economía al final la tienen la controlan y las tierras las controlan los patricios. Por lo tanto, son ellos los que tienen el comercio. No se les da, los plebeyos no pueden hacer intercambios, no pueden comerciar. Además, si no hay una inversión en infraestructuras para el cultivo de la tierra, al final lo que acaba ocurriendo es que, pues eso, no hay productividad, porque al final los patricios no invierten en tierras ni invierten en nuevas técnicas de cultivo. Y esto es una mecánica que se va a repetir eh, época tras época, tras época, tras época. Al final, el campo para que salga productivo, al final llega un momento que hay que rentabilizar y hay que invertir en nuevas tecnologías. Por cierto, como siempre, como ha hecho antes Maceda,
Si tenéis dudas o queréis preguntar cualquier cosa, me interrumpéis, porque a mí me gusta que los directos sean dinámicos, ¿vale? Em, Justamente voy a beber agüita. Ay. Vale. ¿Qué ocurre? Con la llegada de la República, vemos que hay un panorama en el que no hay excedente, no se puede alimentar a la población, no se puede comerciar. Eh, Además, hay un empobrecimiento de la población, los plebeyos no... O sea, sobre todo los plebeyos están empobreciendo. Este proceso lo que hace es acelerar, por lo tanto, las relaciones de dependencia con los patricios. Es decir, claro, si yo como plebeyo no puedo valerme por mí mismo, tengo que depender del que me va a cuidar, que es el patricio. Al final, el sistema montado por los patricios era eso, de como yo acaparo todos los poderes, la gente va a trabajar para mí, para ayudarles cosas y pagarles o lo que sea. Y esto al final crea una situación de crispación. ¿Por qué? Porque al final, además la gente se endeuda con los propios patricios. Entonces encima esa relación de dependencia se estrecha mucho más. Porque si yo no puedo pagar la deuda, al final voy a tener que trabajar como esclavo temporal para el patricio. Entonces vemos que hay una serie de sucesos que lo que está haciendo es acrecentar este estado de crispación y que va a acabar enfrentando a los patricios y a los plebeyos. Al final, pues eso, esta relación lo que hace, o esta dependencia personal, otorgaba a los patricios derechos socioeconómicos sobre los plebeyos. Es decir, esto es lo que se llamará el nexum. Es decir, esta relación ya tan dependiente entre patricios y plebeyos. ¿Qué ocurre encima? Las tierras hay que trabajarlas y los plebeyos quieren trabajar las tierras. El problema es, ya, como la gota que colma el vaso, es cuando los patricios se reservan el derecho de la posesio. ¿Qué es la posesio? La posesio es el derecho de usufructo de una de un terreno, por ejemplo, ¿vale? Podemos decirlo, por ejemplo, el señor feudal tenía derecho de usufructo sobre el molino de su feudo. Es decir, yo tengo el derecho de utilizar el molino y si tú quieres utilizarlo tendrás que pagar. ¿Vale? Eso es pocos grandes rasgos el derecho de usufructo. O lo que se llamaría la posesio, ¿vale? Derecho de usufructo enajenable, pero no de propiedad. ¿De qué? Del ager publicus. El ager publicus es todo terreno que es de Roma, que está repartido en este momento por las grandes familias patricias. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que la ley impide a los plebeyos el uso de las tierras. Por lo tanto, se les está negando una fuente de alimentación que es la tierra y una fuente económica también que es la tierra, y por lo tanto luego tener excedente para poder hacer intercambios, ventas y tal. Por lo tanto vemos que el ager publicus está dependiente de los patricios. Por otro lado, claro, estamos viendo que se está conquistando, el ager publicus crece, pero se la siguen quedando los mismos. Además, hay mucha endogamia política dentro de la República Romana, de este inicio de la República Romana. Por lo tanto, lo que hace es para que básicamente las mismas familias estén siempre en la escala política superior, o bueno, ya no superior, en la escala política, ¿vale? En la política en sí, porque no se permitía al patricio acceder a la política. Esto lo que hace es
fomentar una endogamia política y familiar, y por lo tanto al patricio no se le permite acceder a la política, y además se le prohíbe, bueno, se prohíbe en general por ley el matrimonio entre patricios y plebeyos, ¿vale? Que había un término en latín que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el ius connubi, se prohíbe el ius connubi, es decir, la ley del libre matrimonio romano. Maestro, si está por aquí Carlos, él sabrá mejor de leyes y habrá dado derecho romano. Pero bueno, yo es un poco, dentro de lo poco que sé de leyes romanas, es un poco eso lo que está. Se prohíbe el ius connubi, es decir, la libertad de matrimonio. Solo se pueden casar entre la misma clase suya, entre patricios y entre plebeyos. Esto, por lo tanto, esta prohibición del ius connubi, de la libertad de matrimonio, que hace que no se pueda escalar dentro de la sociedad romana. El que es patricio siempre será patricio, y yo no puedo casarme con alguien de una familia patricia, o sea, yo soy plebeyo, no puedo casarme con alguien de una familia patricia para escalar socialmente, no puedo. Si soy plebeyo, soy plebeyo, soy patricio, soy patricio. Vale. Además, luego paralelamente, tenemos que los plebeyos, sobre todo aquellos que están vinculados a actividades artesanales o comerciales, claro, son clase más... Voy a dejar un poquito la cámara. Son clases más adineradas. Vale, bien. Perdón, que se me ha caído la cam por hacer el tonto. Ay. Profesionalidad ante todo, gente. Vale, ya estoy. A ver, ahora baja mucho. Ahora. Vale. Perdónate. Ahora. Vale, vemos eso, que estos plebeyos más adinerados, que tienen negocios, que se dedican a actividades artesanales, comerciales, y que tienen un cierto poder adquisitivo, no pueden, o sea, demandaban una mayor participación en la nueva república, en el nuevo Estado romano. Pero por las propias leyes romanas no se les permitía. Entonces, claro, o sea, ya es que no podían acceder ni a una magistratura. Una magistratura es un cargo de funcionario. Todo pertenecía al aparato de los patricios. Junto a esto, junto al tema de... Bueno, y mucho menos acceder al Senado. Junto a esto, además, los patricios también monopolizaron los auspicia, es decir, los auspicios, el derecho a interpretar la voluntad de los dioses mediante la contemplación y el análisis de sus signos. Vamos, la observación de los auspicios, ¿vale? Por lo tanto, si todo esto está monopolizado por los patricios, un plebeyo no puede acceder tanto a los colegios sacerdotales, mucho menos al pontificado, es decir, a los pontífices, que además los pontífices tenían también derecho de juzgar, es decir, también tenían derecho judicial, o a interpretar las leyes o las normas romanas. Entonces vemos que esta desigualdad también ante la justicia se va sumando junto a una desigualdad económica, una desigualdad política. Vemos que junto a esto, otra gotita también que colma el vaso es que
se les obligaba al ciudadano romano a participar en el ejército romano. ¿Y de quién dependía al final del ejército? El grueso del ejército dependía de los plebeyos. Para, sobre todo, formar el bloque principal, el de los soldados, o incluso en este momento primigenio de la República, una especie como de hoplitas, por decirlo así. Pero veremos también que justamente el que formarán parte del ejército romano hace que tengan luego más fuerza para reivindicar sus derechos o para reivindicar todo aquello que están pidiendo frente a los patricios. Entonces, claro, vemos que tienen obligaciones militares los plebeyos, se les obliga a ir al ejército, a servir, a luchar en las guerras de Italia para expandir las fronteras de Roma, pero luego vemos que hay una serie de falta de derechos, tanto sociopolíticos, económicos y tal. Vemos que se plantea en Roma un dilema que ya vemos que ocurrió luego que ya vemos que ocurrió antes en Grecia también. Es decir, el conflicto social en Grecia que tuvo en Esparta hubo una forma, en Atenas se consolidó con los legisladores, con las colonias, fundación de colonias y tal. Aquí veremos cómo Roma, digamos, se establece o logra resolver estos conflictos sociales que vemos. Vemos eso, una serie de contradicciones que dará el origen al conflicto patricio-plebeyo. ¿Cuál es el primer acto que da en sí el origen o digamos el primer acto que inicia el conflicto patricio-plebeyo? Es la secesión del Monte Sacro o el Monte Aventino, ¿vale? Que para los que hayáis visto la serie Roma, es el Aventino, es uno de los barrios, además de ser una de las colinas de Roma, que es donde están los protagonistas Tito Pulo, Lucio Boreno y tal, ¿vale? Vemos que, justamente como hemos dicho, la implantación obligatoria de un ejército público en el que está compuesto básicamente por plebeyos, o sea, por infantería y tal, en Italia en el siglo VI, V antes de Cristo, puso en manos de los soldados, que eran campesinos, o sea, campesinos propietarios, que eran artesanos, que eran muchas cosas, vemos que forman el grueso, o sea, vemos que el ejército, el grueso lo forma la plebe. Entonces vemos que va a ser un importante instrumento sociopolítico para poner en jaque a la república. ¿Por qué? Porque si quien tiene que defender la Civitas, es decir, la ciudad, Roma, son los plebeyos, como se te pongan en contra, tienes básicamente al grueso de tu ejército en contra. La Civitas, por lo tanto, que también que podemos entender, Civitas es como el concepto de polis, ¿vale? Es decir, la polis es una ciudad central y un territorio alrededor. La Civitas tendríamos la urbs, la urbe, la ciudad central, y el territorium o ager, que es todo el territorio de alrededor. Vemos que en el 494 que hay un ambiente muy tenso a nivel social, socioeconómico, político y tal, entre los patricios y los plebeyos. Esto junto a las guerras de Italia, en el que sabemos primero tensiones sociales y luego que Italia hay un ambiente bélico intenso, porque Roma en sus alrededores está en guerra contra los boscos, los eucos, los sabinos, etcétera, contra pequeñas Civitas, pequeñas, sí, como polis o territorios o reinos, lo que sea, que están en guerra con ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? Viendo que los plebeyos no tenían una serie de derechos dentro de la sociedad romana, se produce lo que es la secesión del Monte Sacro. Es decir, el Monte Aventino, la colina del Aventino.
eh, vemos que ante esta situación los plebeyos más adinerados, propietarios y tal, eh, deciden abandonar la ciudad y forman, o fundan dentro de esa colina su nueva ciudad, la del Monte Sacro. Vemos, por ejemplo, que Tito Livio relata, en un relato del Tito Livio, que es un autor romano, dice que muestra la incipiente formación de una nueva ciudad plebeya, símbolo de la secesión que obligó a los patricios a negociar y permitir la creación de un estado plebeyo dentro del esquema institucional romano controlado por la aristocracia. ¿Eso qué quiere decir? Viendo que básicamente los plebeyos, el grueso, el motor de la sociedad romana, el motor del ejército y tal, se van de Roma y fundan en el Monte Aventino una nueva ciudad. Esto pone muy en jaque a los patricios, que se ven forzados a crear una serie de instituciones y leyes para crear un estado plebeyo dentro de el estado romano. Es decir, como que es curioso porque cuando habla de un estado plebeyo y hacen una serie de instituciones y leyes, en realidad no los están uniendo al aparato administrativo romano, sino que es algo que está dentro de sino que es algo propio que está dentro del estado romano, ¿vale? Pero vemos que aún sigue habiendo diferencias ya al nivel legislativo entre patricios y plebeyos. Aunque los plebeyos tengan una serie de derechos, siguen sin unirse, ¿vale? No hay una unidad de poblacional o legislativa para todos, sino que vemos que aún sigue habiendo como algo separado, y de ahí que se hable de un estado dentro del estado, y es algo que luego los romanos van a temer mucho con las religiones, ¿vale? ¿Qué medidas tomaron, por lo tanto, para solventar esto? Se crea una de las figuras más importantes de la República Romana, que es el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe es una magistratura propia que solo pueden ejercer los plebeyos. Dotada primero, protección mágico-religiosa e inviolabilidad. Es decir, tiene derecho de sacrosanctitas, ¿vale? O sea, es una figura sacra. Es decir, si tú agredes a un tribuno de la plebe, estás agrediendo a los mismos dioses. Es decir, no quiere decir que el tribuno de la plebe sea una deidad o una divinidad, no, sino que está imbuido de poder divino o de protección divina, ¿vale? Por eso, repasando la historia de Roma, de la guerra civil, hay un suceso muy importante que va a ser uno de los detonantes clave de la primera guerra civil romana, que va a ser cuando y esto se ve en la sede de Roma, cuando en la sesión del Senado para declarar a Julio César enemigo público de Roma, que se suspende la sesión porque se empiezan a pegar los senadores. En la siguiente sesión, Marco Antonio, que era tribuno de la plebe, quería ejercer su derecho a veto, que eso es otra cosa que vamos a hablar. En el camino al Senado le agreden y tiene que salir por patas de Roma, y es una gran afrenta. Y Julio César usa la agresión al tribuno de la plebe como un pretexto para empezar la guerra civil. Por eso, el tribuno de la plebe es una figura sacra para los romanos. No se puede atacar al tribuno de la plebe, porque entonces estás incurriendo en un delito contra los dioses. Además, se le dota al tribuno de la plebe del auxilium, es decir, obligación de defender a los plebeyos ante la justicia patricia. Es decir, el tribuno de la plebe es la representación del plebeyo, de todo el conjunto de los plebeyos en Roma. Y el derecho de intercesión, que esto es lo que he dicho antes, el derecho a veto. Es decir, veto contra decisiones de las magistraturas patricias. Por eso el tribuno de la plebe va a ser una figura muy clave en la República Romana, porque va a ser el que va a tener derecho a veto. Y si una ley puede perjudicar a los plebeyos, tiene derecho a veto, ¿vale? Además, también se crean ediles, que los ediles son como
eh, los ediles son como, es una magistratura también romana que se encarga sobre todo de obras públicas, ¿vale? Es muy importante porque al final son los que planifican todas las construcciones, temas administrativos y tal. Vale. Eh, que serían los ediles plebis, también guardianes y tesoreros del templo, que son los aedes, de la tríada plebeya, ¿vale? Veremos también que los plebeyos tienen su propia tríada de dioses, que sería Ceres, Liber y Libera. Y también, pues bueno, habrán administradores de sus bienes y de los archivos de estos dioses y tal. Entonces vemos eso, que hay un aparato nuevo legislativo que será pues, un estado dentro de un estado y se completaría en el 471 a.C., con el reconocimiento de las asambleas de la plebe, que son los Concilia Plebis. Los Concilia Plebis, que al principio será un órgano para elegir a los tribunos de la plebe, ¿vale? Y luego se les dotará también de poderes legislativos, serán los que eligen al tribuno de la plebe, tendrán funciones legislativas, los plebiscitos también tendrán plebiscitos que vienen justamente de plebis, también pues también tendrán funciones jurídicas. Veremos que la que la Concilia Plebis tendrá una serie de poderes legislativos y judiciales. Pues veremos que en estas Concilia Plebis, cuyas decisiones, plebiscitos, solo competirán a los plebeyos, ¿vale? Es decir, son órganos para los plebeyos. Un momento que mi perra quiere salir de la habitación. Voy a dejar la puerta abierta porque si no luego se pone pesada. Vale. Pero la pregunta es, ¿creéis que con estas medidas, esto me podéis contestar en el chat perfectamente, ¿creéis que con estas medidas se puede o creéis que se soluciona el problema patricio plebeyo en, en Roma? Es decir, las medidas que se han podido tomar, ¿creéis que pueden... Joder, perdón. ¿Creéis que pueden poner solución al problema patricio plebeyo? Porque ya os digo que quedan bastantes cosas en sí. Y mientras voy bebiendo agua. Ay. A ver. Mientras también voy a mirar cuántos somos. Hostia, 10. Pues genial. Vale. Bueno, no sé si habéis contestado alguno. ¿Me estáis escuchando o no, Que os hago preguntas y no me respondéis. Muy mal. Vale. Lo que decía. Estas medidas... Vale, vale. No, es que estoy preguntando aquí, esto como en clase, estoy preguntando y nadie responde. No sé, no contesto. Vale, estas medidas fueron un parche ante todos los problemas que seguían habiendo en el inicio de la República, ¿vale? Pasaremos por lo tanto ya al año 450 a.C., que sería lo que entendemos como la época de Quenviral y la legislación de las 12 tablas, ¿vale? El conflicto patricio-plebeyo sigue existiendo y además se está acrecentando porque aún Roma sigue en guerra contra sus pueblos vecinos dentro de Italia. Es decir, la guerra de Italia aún sigue aún produciéndose y entonces sigue habiendo, es decir, tensiones sociales más un estado de guerra casi constante
con los pueblos de alrededor, produce que se produzca un periodo de crispación y de tensión en la sociedad romana. Entonces, Roma en este momento encuentra un nuevo hito en el año 450 a.C. con una nueva acción legislativa. Es decir, se establece una comisión de 10 hombres, que son los decemviri, y se promulga lo que va a ser la base de la ley romana, que son las 12 tablas, o la ley de las 12 tablas. ¿En base a qué hacen estas 12 tablas o estas leyes? Sobre todo a raíz del estudio de los códigos griegos, de las leyes griegas, o de legisladores griegos como Solón. Entonces, estos decemviri, estos 10 hombres, se encargan de recopilar y poner por escrito una serie de leyes que va a ser el derecho romano tradicional que entenderemos. La importancia de esto, ¿en qué reside? En el reconocimiento por escrito de una organización interna de los plebeyos, ¿vale? Es decir, se recoge en estas leyes que existe una organización interna de los plebeyos, el tribuno de la plebe, los ediles plebis, los aedes, etcétera. Y por otro lado, se reconoce el monopolio económico y político a los patricios respecto al Estado romano. Por lo tanto, es decir, las leyes de las 12 tablas confirman la constitución de... Es decir, fue llevado por Servio Tulio y al final fijan lo que sería, pues eso, una serie de legislación penal, legislación procesal, derecho de la familia, elimina ciertas arbitrariedades, es decir, un sistema de leyes como podríamos entenderlo. Pero ¿qué ocurre? Se confirma y se mantiene la prohibición del jus connubii, es decir, del libre matrimonio. Por lo tanto, se prohíbe el matrimonio entre patricios y plebeyos, es decir, los matrimonios mixtos. Se mantienen marginadas a las mujeres en el ámbito público y se ratifican los derechos de los propietarios de las tierras. Es decir, básicamente se ratifica la propiedad de las tierras a los patricios y la severidad de las leyes contra los deudores. ¿Os acordáis que en el inicio de la República, como hay mucha pobreza en la población, entre los plebeyos, muchos se tienen que endeudar con los patricios? Entonces al final se soluciona, es decir, al final la creación del tribuno de la plebe, de los comicios, de los comicios plebeyos, o bueno, es que no me acuerdo cómo era el latín. Las asambleas de plebeyas o de la plebe, o sea, la conquilia plebis y tal, lo que hacen es darle un órgano de representación. O sea, a nivel político han logrado bastante los plebeyos. Tienen a una persona que es el tribuno de la plebe, que es inviolable por mandato divino y que tiene derecho a veto. Entonces, a ver, queramos que no, se han logrado cosas, pero sigue habiendo muchos problemas dentro de la sociedad romana a nivel legislativo y tal, y de derechos. Entonces, digamos, pasaríamos a otra fase del conflicto, que sería... O sea, vemos que a nivel político no están mal, están mejor, tienen una asamblea que puede legislar, que elija el tribuno de la plebe y que este tiene derecho a veto y de defensa y representación de todos los plebeyos, pero sigue habiendo problemas tanto jurídicos como socioeconómicos. Vemos que las leyes de las 12 tablas entraríamos como en la segunda
o en otra parte, o en otro periodo del conflicto patricio-plebeyo, que sería segunda mitad del siglo V antes de Cristo hasta principios del siglo IV, que vemos que eso, que las leyes de las 12 tablas no consiguen solucionar los problemas que hay entre los patricios y los plebeyos. Pero vemos que la tensión se va relajando y que hay una leve recuperación económica de Italia, sobre todo pues eso, motivada porque se empieza a revitalizar los sectores comerciales, y sobre todo por la presión de los plebeyos. Ahora vamos a explicar un poco el qué es esto. Primero vemos que se aprueba la ley Canuleia del 444 a.C., que por fin legaliza los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Por lo tanto, vemos que se ampara esto bajo el Ius Connubii, la ley de libre matrimonio. Además, hay que tener en cuenta también que ya se han rebajado las guerras en Italia, y entonces, pues bueno, y un poco la presión que hacen los plebeyos también hacen que sea más favorable aprobar una serie de leyes. Por otro lado, también vemos que se sigue negando el acceso a los plebeyos al consulado. El consulado lo entenderíamos como la presidencia, ¿vale? O sea, el jefe de estado. En este caso el consulado son 2 puestos, 2 cónsules, ¿vale? Vemos que el acceso al consulado sigue siendo exclusivo para los patricios, pero vemos que se instaura el colegio de tribunos militares para poder con poder consular formado por patricios y plebeyos. Vamos a explicar un poco qué es esto. ¿Qué es un tribuno militar? Un tribuno militar es un cargo militar, ¿vale? Está el tribuno de la plebe y otra magistratura, en este caso militar. ¿Qué quiere decir con poder consular? Hay un concepto en Roma, latín, que es imperium. Imperium no es imperio, es decir, se usará luego para hablar del imperio romano. Pero imperium quiere decir, es un concepto en latín que quiere decir como el que tiene el poder. Por eso el imperator es el que tiene el poder. Es decir, el imperator es al final el que tiene el poder, es el que acapara el poder. En este caso, una persona, un tribuno que tiene imperium, en campaña puede llegar a tener poderes consulares. Es decir, decidir política exterior, relaciones internacionales, etc. No tendrá un cargo público de cónsul, pero sí que puede albergar poderes consulares en campaña, ¿vale? Y vemos que será un cargo que podrán ostentar tanto patricios como plebeyos. Pero vemos que uno de los puntos de inflexión importantes dentro también del conflicto, uno podría ser, por ejemplo, pues eso, la secesión del Monte Sacro, del barrio del Aventino. Pues otro punto de inflexión es la victoria romana frente a la ciudad vecina etrusca de Veies, ¿vale? En el 396 a.C. ¿Qué ocurre? La anexión de esta ciudad le da a Roma una inmensidad de territorios enorme, pero enorme. En comparación a lo que es Roma, ¿sabes? O sea, le da un gran territorio cultivable, ¿vale? Vemos que no solo implica el inicio de la gran conquista de Italia por parte de los romanos, sino que también vemos que el tener tantos territorios relaja las tensiones en Roma, y además por fin se le da a los plebeyos derecho a reparto del territorio conquistado. Y esto va a ser muy importante, va a ser la base de las políticas militares romanas, en el que todo territorio conquistado
se le va a dar al soldado. ¿Y quién es el soldado? El plebeyo, el campesino, el artesano, etcétera. Entonces vemos que esto es muy importante, porque es el inicio de las políticas militares, o después de la guerra más bien, que va a mantener Roma a lo largo de los siglos. Entonces, ¿qué pasa? Con la conquista de Bélier, Roma duplica su territorio, los plebeyos participan del reparto del territorio, y al final esto lo que hacía es mejorar la situación económica tanto para Roma como para los plebeyos. Eh, y esto ya llegaríamos ya al punto final. No sé ni cuánto llevamos de directo. Lo miro en un momentito. Una horita, pues creía que iba a ser menos, pero bueno, parece que de momento va guay. Vale, un poco recapitulando, vemos ya que se han logrado varios derechos ya, o varios logros para los plebeyos. El tribuno de la plebe, los conquilia plebis, es decir, las asambleas de la plebe. Se les da ya derecho a bodas mixtas. Tienen otros cargos públicos como los ediles plebis, como los aedes, que es a nivel ya más religioso. Vemos que ya participan en el reparto de las tierras, y se ha creado el tribuno militar con poderes consulares tanto para patricios como para plebeyos. Pues ya llegaremos por fin a lo que sería la solución del conflicto, que serían las leyes Licinae Sextiae del 367 a.C. y la ley Hortensia del 287 a.C. Es decir, ya estamos ya en mitad del periodo medio republicano, que en nada estaríamos ya entrando en las guerras púnicas y tal. Vemos que aun con todo sigue habiendo ciertos problemas o conflictos entre patricios y plebeyos. Tanto en el primer tercio del siglo IV a.C. vemos que hay una baja productividad agrícola. ¿Por qué? A causa de las deudas. Es decir, no se puede invertir en avances tecnológicos o en novedades tecnológicas para el campo, porque muchos de los plebeyos siguen endeudados. Entonces básicamente casi todo el dinero que ganan va para pagar las deudas con los plebeyos. Entonces esto hace que la explotación del campo sea muy pobre. Esto lo que hace es que en el 367 a.C. los tribunos de la plebe, Cayo Licinio y Lucio Sextio, de ahí la ley Licinae o Licinae Sextiae, que son los nombres de los dos tribunos de la plebe, asumen las reivindicaciones plebeyas. ¿Y qué asumen? Primero, acceso plebeyo al consulado. Se logra, por lo tanto, ya que el consulado sea un cargo tanto para patricios como para plebeyos. Cancelación de las deudas y mejor reparto del ager publicus. Y aquí ya se sientan ya las bases del sistema romano, básicamente de reparto de tierras para los soldados. Entonces se promulgan eso, las leges Liciniae Sextiae. La primera ley supuso la creación real del consulado, lo que ya entenderíamos como consulado, es decir, el cargo al que puede acceder ya cualquiera, ¿vale? Lo que pasa es que casi todos van a ser patricios, porque el cursus honorum, es decir, todo el proceso de aprendizaje educativo y político que hacía el romano para acceder a la política, básicamente se lo podían permitir los plebeyos, digo, los patricios, o eran los que tenían la influencia para ello. Pero bueno, es decir, al consulado ya pueden acceder los plebeyos. Entonces, según se dice, según algunas fuentes, supuso la creación real del consulado. Permitía el acceso de los plebeyos a las más altas magistraturas romanas. Entonces ya, con esto ya se solventa una de las grandes aspiraciones de los plebeyos, que es el acceso a la vida política, y no solo con las asambleas plebeyas, sino ya también al senado o al consulado. Esto era muy importante.
Sobre todo a quien se satisface, a las clases más pudientes romanas, es decir, a plebeyas me refiero. Campesinos acomodados, comerciantes, artesanos y tal. Luego la segunda ley limitaba a 500 yugadas la extensión máxima del ager publicus que podía ocupar cada ciudadano romano. No sé lo que son 500 yugadas. Bueno, voy a mirarlo un momento a ver qué son yugadas. Cantidad de tierra que puede arar o yuntar o pareja de animal. Creo que esto es en gallego. No sé por qué. Yugada es una medida agraria de superficie de carácter antrópico y tradicional, lo que la hace muy variable en distintas zonas y épocas. Su equivalente en el sistema métrico va de 1/4 de hectárea a 32 hectáreas. Vale, pues eso, ya sabéis. Entonces, 32 hectáreas serían 320.000 metros cuadrados. Pues ahora, ya sabéis. Entonces, eso. Entonces, si pues entonces no sé, muchas hectáreas. Calcular. Si una yugada son 32 hectáreas, pues 500 serán pues 500 por 32. Claro, no me voy a poner a calcularlo porque no me apetece. Si a alguien le apetece calcularlo, que lo diga por el chat y ya está. Por lo tanto, se ponía por igual la extensión de tierra que podía tener tanto un patricio como un plebeyo. Al final, pues un ciudadano romano. Es más, y se especifica ciudadano romano. Un patricio es un ciudadano al igual que un plebeyo. Los patricios, ¿vale? Habían acaparado hasta el momento la mayor parte de las tierras de Roma, que fue conquistando, pues en este momento se hace un nuevo reparto. Entonces ahora es más igualitario. Por otro lado, vemos que tampoco perjudicaba demasiado esto a los patricios o a la oligarquía, ya que bueno, se podían mantener, aunque tengas menos territorios, se invertía más luego en su cultivo, entonces le sacaba mayor rentabilidad. Y aquí ya empezamos a tener sobre todo son 500 yugadas y cada yugada son 32 hectáreas. Entonces, a ver, puedo hacer un cálculo rápido, ¿sabes? Calculadora. 500 por 32. Vale, pues serían 16.000 hectáreas. 500 yugadas. Correcto, 16K de hectáreas. ¿Vale? Entonces vemos que esa medida de reparto de tierras no perjudicaba en exceso a las posesiones de la oligarquía ya consolidadas, sino que pretendía sobre todo permitir el acceso a los plebeyos al ager publicus, es decir, a las tierras de cultivo. ¿Vale? Luego tendremos ya finalmente la tercera ley de las que estábamos comentando, que sobre todo acometía las cuestiones de las deudas de aere alieno, es decir, sí, son varios campos de fútbol, sí. De aere alieno, que son las deudas que tenían con los patricios. Lo que se hace es, pues bueno, descontar parte de la cantidad adeudada o los intereses pagados, es decir, lo que se hace es una renegociación de la deuda. ¿Vale? O a lo mejor eliminando intereses, o reduciéndola, o tal, o fragmentándola. Se toman varias medidas para facilitar el pago de la deuda. Al final de la práctica esta medida suponía la eliminación de los intereses, con lo que aliviaba mucho la situación económica de los plebeyos. Entonces vemos que con esto ya se da una respuesta efectiva a la mayor de las partes demandadas de los plebeyos, que es el acceso a la vida pública, el tema de las deudas y el reparto del ager publicus. ¿Vale? Por lo tanto ya vemos que básicamente se está ya superando este conflicto
esos enfrentamientos entre los patricios y los plebeyos, y lo que ya se podía entender, ya no tanto una separación social, sino ya entenderlo ya como ciudadanos, ¿vale? Dentro de la sociedad romana, aunque obviamente seguirán habiendo ciertos privilegios o derechos de los patricios, al final. Pero vemos ya que ya se estructura bien lo que sería el Estado romano, o la administración, o yo que sé, en Roma, la ley romana. Entonces vemos eso, que hay mejoras socioeconómicas para la mayor parte de los plebeyos, tanto condición, incluso para condición media o baja, que forman parte del ejército. Entonces al final, formar parte del ejército me va a al final reportar también que, pues cuando acabe mi servicio, tengo las tierras. Entonces ya no es una obligación del ejército, me van a dar también el Estado, o sea, Roma me va a dar luego una recompensa por ello. Em, y por otro lado también se supera un poco la estructura cerrada de la aristocracia. Veremos también cómo ocurrirá, es que al final no hay nada inventado, cómo ocurrirá en la burguesía medieval y de época moderna, como esta, para que también ascender a lo mejor socialmente lo que sea, se van a casar con nobleza empobrecida, un poco, uno para acceder a la nobleza y otro para ganar dinero. Entonces vemos ya que esa endogamia aristocrática va poco a poco desapareciendo. Entonces digamos que se empieza a crear una nueva oligarquía patricio-plebeya que constituirá la base del poder romano expansionista al final. Eh, Al final vemos que este consenso legislativo va a hacer que haya una pacificación social, se dé una solución efectiva al conflicto patricio-plebeyo, pero además también cimenta las bases del Estado romano y un poco impulsa la figura de la República, impulsando sobre todo la figura central que va a ser, o sea, la figura central de la República. ¿Cuál va a ser? La nueva concepción de ciudadano, que va a ser el campesino ciudadano soldado, ¿vale? Que van a ser una de las bases importantes para la economía, para la sociedad, etcétera, romana. Porque al final las conquistas, ya no solo para una cuestión económica, las conquistas romanas se van a hacer sobre todo para, para conseguir más territorio, para que los soldados tengan terrenos donde cultivar, porque si no los soldados se la pueden liar, como ocurrió en la secesión del Monte Sacro. Entonces, la propiedad de la tierra y la ciudadanía romana instala al pequeño campesino en primer plano político, en el ámbito de las asambleas y del ejército. ¿Vale? Entonces veremos que hay pues, una nueva concepción de ciudadano, por decirlo así. ¿Vale? Pero decimos, hostia, se habrá solucionado ya todo, ¿no? Pues no, siguen existiendo elementos contradictorios dentro de la sociedad romana, sobre todo en el ordenamiento político romano. El conflicto patricio-plebeyo había dejado un legado muy difícil de superar para el pensamiento, para la mente romana, ¿vale? Para el imaginario romano, que es que es lo que os dije antes, la formación de un Estado dentro de un Estado. Es decir, no hay una entidad política en sí. Tenemos un Senado con unos cosas, pero luego tenemos unos órganos que funcionan aparte, que son la Asamblea Plebeya, una serie de leyes para los plebeyos y tal. No hay una unidad legal para todo, no hay algo que una todo. Entonces, esto para la mente romana es impensable. Que haya una ciudad dentro de una ciudad, un estado dentro de un estado. Lo mismo ocurre con la religión romana. Es impensable para el romano que haya que hayan ciudadanos romanos que estén haciendo un culto que no sea el romano. Es muy peligroso para el ciudadano romano. Entonces, es decir, vemos que hay magistraturas paralelas que pueden a lo mejor tener mismas atribuciones, pero dices, es que no es bueno para el Estado.
Entonces en el 287 se promulga la Lex Hortensia, que trató de solucionar todas estas contradicciones, dando fuerza a los plebiscitos, es decir, a las asambleas de la plebe, ya no como un órgano aparte, sino como algo ya integrado dentro del Estado, y elevando la condición de las asambleas de la plebe, que a partir de ahora obligará junto al pueblo romano, al populus, siendo convocadas por las tribus. Las tribus es... A ver, esto es muy difícil de explicar. Roma tiene un origen en ciertas tribus, ¿vale? Que se unen y forman Roma. Luego se crean tribus administrativas, ¿vale? Cuando hay elecciones, cuando se convocan a la asamblea plebeya, para hacer votaciones o tal, se las convoca por las tribus, ¿vale? Al final empezó como órganos independientes de las tribus, cada una con sus costumbres, y acabó siendo una forma como de censo electoral, básicamente, ¿vale? Entonces, lo que se hace es eso, se le da al final fuerza a los plebiscitos, es decir, fuerza de ley a los plebiscitos, es decir, se les da poderes, amplios poderes legislativos, eh, eh, por lo tanto se le da mucha mayor representabilidad al pueblo. Y bueno, y así pues vemos que se abre una doble vía para promulgar leyes y tal. Esta última parte es un poco rara de comprender, pero bueno. Y con esto al final terminaríamos un poco con el conflicto patricio-plebeyo, ¿vale? Al final no sé cómo lo hago porque creo que digo, uy, este tema tampoco va a dar para mucho. Y me hago haciendo 1 hora y 20 de directo o lo que sea, ¿vale? Y nada, gente, lo de siempre. Dudas, cosas que queráis preguntar. Aquí estoy para lo que queráis. Mira. ¿Lul? ¿A qué te refieres con Lul, Laura? ¿Hay algo divertido que haya hecho? Me gusta que hayamos mantenido 10 personetas. Pues lo dicho, el tema este es interesante, la verdad, porque es una parte de la historia romana muy desconocida. Y no sé, me parece bastante interesante. Y cuando yo lo di, es que el problema es que la época, el inicio, ¿cómo se mantiene esta estructura en la tarde antigüedad? ¿O cuándo cambia esa estructura? El tribunal de la plebe, a ver, no soy muy ducho en tardo antigüedad. Lo único que sé tardo antigüedad es comercio y porque es lo que hago en mi tesis, ¿vale? Que es un comercio romano, básicamente. Pero lo que hace en época imperial, por lo menos, se siguen manteniendo varias estructuras, ¿sabes? Em, por ejemplo, sí que es verdad que dependiendo de la época, eh, tendrá mayor fuerza o menor fuerza ciertas instituciones, ¿vale? En época imperial el Senado sigue existiendo. Eh, que eso que... Es decir, el Senado en época imperial sigue existiendo, sigue siendo un órgano que incluso hace leyes, promulga leyes y tal, pero no tiene la misma fuerza de antes. Claro, es por si evoluciona de la misma forma que los equites o patricios o posteriormente honestiores. Eh, sé que el tribuno de la plebe sigue existiendo, o sea, si evoluciona al mismo ritmo que las clases sociales romanas. Eh, obviamente habrá variaciones. Obviamente habrá variaciones, como por ejemplo el Senado. Mira, voy a buscar el tribuno de la plebe. Porque al final, aunque
aunque el sistema político cambie, mucho del ideario romano se sigue manteniendo. Y hay que mantener unas ciertas estructuras que ha llegado un momento que ya no se puede volver atrás. O sea, no se puede volver atrás con el conflicto patricio-plebeyo. ¿Sabes? No, no se puede. Es que, si no, es que el grueso del ejército es que te va a destruir. ¿Sabes? Entonces, bueno, por ejemplo, el tribuno de la plebe. Creación, función. Mira, por ejemplo, sí que estoy viendo que el tribuno de la plebe luego evolucionaría a lo que sería la tribunicia potestas, ¿vale? Claro, es que ahora tendríamos que mirarlo un poco de cero, ¿vale? Pero por ejemplo, eso, al ser legalmente imposible que un patricio accediese al cargo de tribuno de la plebe, el primer emperador romano, César Augusto, recibió en su lugar todos los poderes del tribunato sin ostentar formalmente el puesto, tribunicia potestas. Pues aquí lo tenemos, por ejemplo, una variación del tribuno de la plebe. Es decir, muchas veces, es que incluso muchas veces el emperador mismo acaba acaparando los cargos públicos. Por ejemplo, es eso, que en plan, bueno, yo como emperador soy garante de los derechos de los plebeyos, entonces eh, el emperador acaba absorbiendo muchos de estos cargos. Los vemos aquí, una de las evoluciones. Por ejemplo, del el concilio de la plebe no estoy muy seguro. Eh, pero creo que también empieza a perder o sea, al final muchos de los órganos se quedan como anecdóticos. ¿Sabes? Se quedan como anecdóticos. Es decir, a lo mejor la fuerza que tuvieron en época republicana, época imperial, a lo mejor el puesto sigue existiendo o este tipo de instituciones sigue existiendo, pero pierden mucho fuelle, mucha fuerza, ¿sabes? Entonces, pues eso. Eh, meramente testimonial. Sí, al final es que es eso, por ejemplo, es que si muchas veces por ejemplo, como el cargo del tribuno de la plebe lo acaba absorbiendo el emperador, pero es que al final también hay una cierta. Tampoco me gusta pensar en la lógica en otras épocas, ¿vale? Porque mi lógica no es lo mismo que su lógica. Pero da a pensar que como el Senado en época imperial ya no tiene tanta fuerza, tanto poder de decisión como el emperador, que el emperador sí que tiene un poder, tiene imperium, tiene el poder de mandar, incluso aunque se elijan luego cónsules también en época imperial, no va a ser lo mismo el poder del Senado y del cónsul en época republicana que en imperial. Entonces muchas veces pues queda eso, a lo mejor el Senado queda como órgano consultivo o como un órgano de toma de decisiones en sustitución del emperador o cosas así. Entonces, claro, yo entendería pues que si el Senado, si al final las leyes las voy a promulgar yo como emperador, no puede llegarme un tribunal de la plebe a decirme veto. No, yo soy el tribunal de la plebe. Y ya está, ¿sabes? Y ya no lo llamo tribunal de la plebe, lo llamo el tribunato potestas. Entonces, pues es un poco eso, ¿vale? Más cositas y tal. Que bueno, que al final, a ver, habla un poco de legislación romana. No soy experto ni ganas de leerme toda la legislación romana. Cielo santo, o sea, encima no es muy fuerte. O sea, yo lo que me interesaba más era un poco ver cómo eran los conflictos sociales en Roma, cómo a raíz de este conflicto se funda las bases de lo que va a ser la república y tal. Es lo más interesante, ¿sabes? Por cierto, casi todo lo que he hablado hoy lo he extraído de este libro. Historia antigua de Grecia y Roma, de la editorial Tirán Blanc, cuya coordinación es el profesor, o bueno, ex profesor ya, o doctor Francisco Javier Fernández Nieto.
que me dio clases de religión. Es más, cuando os hablé de religión en la guerra en Grecia, básicamente son apuntes de este señor que me dio en clase. Una eminencia en el mundo de historia antigua, pero un peñazo en sus clases. Interesantes, pero un peñazo. Pero bueno, ya se jubiló ya el hombre. Ojo, es un hombre que ha escrito cartas. Ojo, cuidado, ha escrito cartas a la RAE porque decía que el término que pone en la RAE de apotropaico no era correcto. Y el tío nos vino a clase y nos empezó a leer la carta que le ha escrito la RAE. O sea, este hombre se ha enfrentado a Reverte. Cuidado. Cuidado. Pero encima dándonos dándonos una definición de la leche. ¿Qué se dice el juego, macho? Sí, sí, sí. Pero es que, mira, Javier Fernández Nieto es un docto, como se diría. O sea, ya no es. A ver, es un tío también que tenía básicamente a todo el departamento de Antigua en su contra. Porque teníamos a Miguel Requena y a Ledo, que eran son profes chachis, que eran los guays, eran los que en plan, buah, somos más jóvenes, vamos a meter cosas nuevas como debate Esparta-Atenas, de repente os pongo en clase 300 y cosas así, ¿vale? Cosas chulas. Javier Fernández Nieto es de la vieja escuela de me siento ni buenos días y comienza la lección. Y de repente dice, bueno, aquí paramos la lección, a lo mejor a mitad de frase. Y al día siguiente llega ni buenos días y de repente comienza la lección tal cual en la frase que se quedó. O sea, es un tío, yo creo que ha dado tantas veces esa asignatura que ya tiene memorizado todo. Era el búnker del departamento, ya ves. No sé si le contestaron. Yo sé que les escribió. Pero encima una definición, porque mira, os voy a leer un momento la definición de la RAE de apotropaico, ¿vale? Apotropaico, apotropaica. Adjetivo, tal, dicho de un reto, de un sacrificio, de una fórmula, etcétera, que por su carácter mágico se cree que aleja el mal o propicia el bien. Pues para él esto no estaba bien. Así que cágate lorito. O sea que, fíjate. Y un día de repente nos llegaba a clase y empezaba a decir, como con tristeza. Yo a ese señor, o sea, la primera vez que le vi triste. O sea, era un señor que de normal no ofrece sentimientos a la gente. No, o sea, no se le ve los sentimientos. Y de repente, en plan, porque hay cosas en el departamento que no funcionan. Y uno ve que ponen al mando gente inútil. En este caso creo que era Requena o Aledo, no me acuerdo. Bueno, unas movidas. Que bueno, que igualmente este libro, la verdad, es un tochito, pero me gusta mucho porque resume muy bien para gente no, incluso para gente que no estudia historia. Eso es un manual bastante bien. Para la gente que no estudia historia es un manual que está muy bien porque te explica bastante bien, sencillito, sin muchas explicaciones enrevesadas, la historia antigua de Grecia y de Roma. Y ya está. O sea, está súper bien. Tiene un aparato de bibliografía muy extenso y muy interesante. Al final de cada capítulo también tiene su biografía. O sea que a mí me gustó. La verdad, yo cuando di Antigua Universal me lo pillé sin pensarlo. Así que nada, gente. Ya si nadie más tiene nada más que decir, yo aquí me despido. Gracias por el follow de hoy, a Ali. Hoy 10 personitas, me alegro muchito. Va, un lolito. ¿Juega Koi? Juega hoy Koi, ¿no? No sé qué hora, o ya me lo he perdido. Es que no lo sé. Perdió, pues vale. Pues nada, luego un lolito. Pues venga. ¿Ese muchito? ¿A qué te refieres? ¿Dónde lo usas? ¿Eh? ¿Qué te refieres, Laura?
Vale, vale. Luego me dice. Pues nada, lo dicho, ¿vale? Gracias por hoy. Mañana a ver cuántos somos, si hay sí o no. Tuco y Yori ya me han confirmado que no. Aitor puede, ¿no? Mañana encima nos vamos a ir de birritas. Así que a lo mejor llegamos un poco perjudicados para jugar al Sea pero está divertido. Bueno, a lo mejor tenemos nueva tripulante. Que me comentó que Nani, no, Nana, perdón, que es asidua a los directos de gameplay. Se ve que juega al Sea of Thieves, hablamos y tal, y me dijo de jugar. O sea, bueno, le dije de jugar más bien. Por si algún día nos falta gente, entonces, pues a lo mejor, oye, quién sabe. Pues nada, gente, lo dicho, gracias por estar ahí. Mañana, pues, Aitor confirma, así que mañana Drunken Sea of Thieves. Muchas gracias, Maceda. Espero que le haya me alegro que le haya gustado mi arqueo directo. Veremos de qué hago próximamente directo. Y tal, ¿vale? No sé si tengo por ahí libros de Bailo Claudia y un libro modo temático del Garú y tal. ¿Podríamos investigar la influencia griega en Ucrania? No. Siguiente pregunta. Sé por dónde vas, Maceda. Bueno, ¿puedes dar una idea? Sí, claro, Aitor. A ver. Si me da tiempo con la bibliografía que tengo con la... Pues me alegro, Ali. Por cierto, Ali, si le das también a los videojuegos y tienes el Sea of Thieves o lo que sea, nosotros les solemos dar los viernes. Pero eso, que si te apetece un día jugar, y si no, pásate mañana también por el directo. Bienvenida eres. A ver, ¿qué dice Aitor? La presión bárbara sobre las colonias griegas del Mar Negro. Es un tema de actualidad, de ayer y hoy. La presión bárbara sobre las colonias griegas. Voy a ver qué pueda haber sobre eso. Es un tema de actualidad. Iros a la mierda. Sí, bueno, porque la victoria es lo mismo que ha dicho Maceda, pero con bárbaros, ya está. Poca broma. No, a ver, el tema de las colonias griegas en el Mar Negro es interesante, eso es verdad. Pero bueno, iré viendo, a ver qué encuentro por ahí, es que creo que de eso no tengo nada. Pues míratelo, Ali, míratelo, está en Game Pass. El Sea of Thieves está en el Game Pass de Xbox. Que por 1 euro al mes, creo, algo así, o 3 euros al mes, puedes jugar las veces que te dé la gana y tal. Entonces puede estar interesante. Si te apetece, míratelo en el Game Pass. Oye, y parlem. Si mañana tal o si no para próximas incursiones. La colonización griega del Mar Negro no se trata mucho. Maceda, no joder, me parece interesante cómo se heleniza a los pueblos eslavos. Incluso teorías de relenización de los eslavos que se asentaron en Grecia tras las invasiones bárbaras. Si pillamos Game Pass podemos jugar a más variedad. Hostia, un día nos podemos reunir varios y hacer un Gartic Phone de este divertido, ¿eh? Y jugaría en directo al LOL, pero me da vergüenza, soy muy malo. Y ahí sí que hay mucho hate. Lo dicho, mañana, es que no sé ni qué hay en Game Pass ni nada, tío. Pero vamos a jugar un juego cooperativo divertido, se puede mirar. Lo dicho, pues mañana Sea of Thieves, a ver si se nos une al final Ali. Y si ahora no puedo jugar al LOL, tú también, digo. Ya veremos. Pues bueno, mañana Sea of Thieves, ¿vale? Gracias por hoy. Hoy, la verdad, pico de 10 personas. Me alegro de puta madre, la verdad. Así que poco más, gente. Lo dicho, muchas gracias. Y nos vemos mañana, ¿vale? Hasta luego. Aquí.